A menudo escuchamos que cientos de miles, y ahora probablemente millones, de personas se están yendo de California, Nueva York o Illinois. Y de hecho huyen. No se van los que reciben cosas gratis, sino los que realmente les quitan sus ganancias para pagar precisamente esas cosas gratis. Es decir, disminuye la cantidad de quienes trabajan y pagan, y aumentan los burócratas y los que reciben ayudas. Pero estos mismos estados, para no perder escaños en el Congreso, traen ilegales. Entonces, los escaños en el Congreso dependen de la cantidad de habitantes, incluso dependen de la cantidad. Así está escrito en la Constitución. Por eso, como quien dice, no se puede hacer nada al respecto. Pero entonces estos mismos estados además aumentan la población porque de eso depende proporcionalmente lo que reciben de los federales y luego regresa a los estados. Entonces los ilegales que traen, si es que pagan al presupuesto, pagan aproximadamente 6 o 7 veces menos de lo que sacan de él. Ya he dado esas cifras con todas las fuentes, así que no lo haré de nuevo. Si a alguien le interesa, que busque una semana o 10 días y lo encontrará. Entonces, si antes en California había, por ejemplo, pues un 49% de personas trabajando y un 51% recibiendo ayudas, después de que los trabajadores se fueron y llegó una nueva ola de ilegales beneficiarios de ayudas, ahora hay un 40% trabajando y un 60% recibiendo. Eso es lo que se llama la base del Partido Demócrata. Hablaremos de eso, pero voy a empezar con un fenómeno que me impactó aún más. Ciudades y condados enteros quieren salir del control de los demócratas y ¿a dónde puede ir el campesino? En Rusia no había a dónde ir. Y aquellos roban, y estos también roban. O sea, en Estados Unidos, bueno, roban, pero de diferentes maneras. Aún así, sí. Todos quieren irse de los estados demócratas a los estados gobernados por republicanos. Tras años de descontento con la política de Portland, más de un tercio de los condados de Oregón votaron por separarse. En concreto, votaron por salir de Oregón y unirse al creciente estado de Idaho Democracia. Un tercio de los condados del estado de Oregón quieren separarse. Bueno, tenemos un estado. El estado es un gobierno. El estado de Oregón. Tenemos una unión de 50 estados y unirse a sus vecinos, el estado de Idaho. Entonces, si Oregón es una unión de ultraizquierdistas, sí, entonces Idaho, yo diría, es una unión de ultraderechistas. Esto se llama el movimiento del Gran Idaho. De los 36 condados de Oregón, 13 ya votaron a favor de la separación. Los habitantes de esos condados sienten que sus valores ya no están representados por la legislatura estatal, dominada por políticos muy liberales de Portland. Y lo que realmente es interesante de este movimiento es que podría tener éxito de verdad. En Oregón, como en otros estados liberales como Nueva York, California e Illinois, la mayoría de los condados son conservadores. Por ejemplo, si vemos el mapa electoral de 2024 por condados, la mayoría en Oregón votó por Trump y solo unos pocos condados densamente poblados por Harris. Esta misma discrepancia también se manifiesta en la Asamblea Legislativa del Estado. Porque, a pesar de que amplias zonas geográficas del estado votan por los republicanos, tanto el Senado estatal como la Asamblea estatal están bajo un control significativo de los demócratas. Entonces, para entender el deseo de separarse, solo ponte en el lugar de un granjero o ranchero que vive en alguna zona rural de Oregón, a 5 horas en auto de Portland. En realidad, casi no compartes ideas políticas con los habitantes de Portland. Incluso a pesar de que los políticos de Portland toman decisiones reales que afectan tu vida, puede que no apoyes sus políticas, no apoyes sus posturas, no apoyes lo que hacen con tus impuestos. En esencia, hagas lo que hagas, la geografía y demografía del estado hacen que tu voz en el este nunca sea escuchada, al menos en elecciones. Y así es realmente, tanto en el Senado del Estado de Oregón como en la Asamblea del Estado de Oregón. Actualmente, los demócratas tienen una supermayoría, lo que significa que los demócratas pueden aprobar cualquier ley sin necesidad de apoyo bipartidista o compromisos. Ellos pueden imponerlo. Aquí surge el movimiento de la Gran Idaho, que busca unir los condados del este de Oregón al conservador estado de Idaho. Como pueden ver en el mapa, esto movería la frontera de Idaho varias cientos de millas al oeste. Y como mencioné al principio del episodio, este movimiento realmente está ganando impulso. Cada vez más condados en la parte este de Oregón se están uniendo.
Hasta la fecha, 13 condados diferentes han aprobado varias medidas que exigen a las autoridades locales iniciar el proceso de separación del estado. Como puedes imaginar, el proceso de separación es muy complicado y, por supuesto, doloroso. Pero la gente en Oregón, fuera de las grandes ciudades, está segura de que quiere separarse y exige esa separación. Les molestan los libros de texto escolares que dicen que Estados Unidos es un país terrible, con una historia horrible, esclavista y que todavía sigue siendo increíblemente racista. No les gusta mucho que a los hombres se les permita entrar a los vestidores de mujeres y participar en deportes femeninos. Les molestan los impuestos que pagan y que luego se usan para operaciones de cambio de sexo. A niños o adultos, no importa. Quieren romper todos los lazos con los de izquierda y unirse a un estado donde su moral, sus puntos de vista y su actitud hacia Dios sean los mismos. El retorno de las armas a la familia. Cita: el Movimiento por Más Idaho ganó elecciones no obligatorias en 13 distritos. Los partidarios organizan reuniones, venden sombreros y camisetas y también colocan vallas publicitarias con mensajes como "Liberen el este de Oregón". Una vez más, estos son objetivos que no son sencillos y que posiblemente tomen mucho tiempo a largo plazo. Pero ahora no hablo del resultado, sino de las intenciones, de los deseos. Veamos a California. Desde 2010 en 10 años, es decir, hasta finales de 2019, se fueron 6.2 millones de personas y llegaron, ¿creen que la misma cantidad? No, 4.9 millones. Entonces, aunque fueran solo equivalentes o productores, una diferencia de 1.300.000 en 10 años es enorme. Antes más personas llegaban a California que las que se iban. Creo que alcanzó 40 millones de habitantes. Entonces, desde el 23, desde el 23 te dije, desde el 10 hasta el 19, pero desde el 23 empezó simplemente una huida, y en, creo, 4 años. No, ¿cuáles 4 años? En 2 años se fueron 1,5 millones de personas. Es cierto, entraron 934,000 migrantes. Los migrantes son ilegales, pero como dijimos, no son un beneficio para el presupuesto ni para la economía, sino, por así decirlo, una desventaja para el nivel de vida. ¿A dónde se van? Están huyendo. Principalmente a Texas y Florida, que son estados republicanos, y también a algunos estados vecinos donde la situación es un poco mejor, como Nevada y Arizona, que son mucho menos liberales que California. En los últimos 10 años, 1,5 millones de habitantes han huido de Nueva York. Es una cifra comparable, sí, a Florida, Texas y también a los estados vecinos que son menos liberales que Nueva York. Otra vez, una y otra vez. De nuevo, los principales movimientos son hacia Texas y Florida. Y las principales razones son que la vida económica mejora en cuanto te mudas socialmente. En las escuelas no les enseñan a los niños conceptos y cosas antinaturales. La vivienda es accesible, hay menos delincuencia. No hay una atmósfera política tensa e intolerante que en general crean los de izquierda. Los de derecha también sí están locos. De hecho, como resultó, por alguna razón siempre pensé que había la misma cantidad de locos, pero más del lado izquierdo. Son más emocionales. Sobre eso también debemos hablar. Tal vez diga algo si tengo una opinión. Entonces, por ejemplo, en California y Nueva York tienen de los impuestos sobre la renta más altos de Estados Unidos, mientras que en Texas y Florida el impuesto no es menor. No es que sea más bajo que en California y Nueva York, ahí no existe. Así es, no existe. Resulta que los funcionarios pueden vivir sin él. El precio promedio de una casa en Texas es ese. Aproximadamente ahí es un poco más de la mitad del costo promedio de una casa en California. Debido a los impuestos y otras restricciones, las grandes empresas están dejando los estados demócratas y mudándose a los estados republicanos. Especialmente los jóvenes que ganan bien se están mudando activamente, ya que para ellos son importantes el trabajo, el nivel de vida y las perspectivas de acumular capital. En los estados demócratas te roban más seriamente. En los republicanos también te roban, pero menos. Y crean mejores condiciones. Y es difícil en los estados demócratas crear ese llamado capital inicial para empezar tu propio negocio, inventar algo o simplemente hacer cualquier cosa.
¿Y en qué gastan Nueva York, Washington, California, Massachusetts y Oregón el dinero que le quitan a los productores? Adivinen, tienen 3 intentos. En este país, 42 millones de personas necesitan cupones de alimentos cada semana. Decimos personas, no estadounidenses. Porque la mayoría de los que reciben cupones de alimentos ni siquiera son de este país. El 45% de los inmigrantes afganos reciben cupones de alimentos, el 42% de los inmigrantes somalíes, el 34% de todos los inmigrantes de Irak, el 23% de los haitianos y el 59% de todos los ilegales. Y reciben cupones de alimentos. La mayoría de quienes reciben cupones de alimentos del gobierno de Estados Unidos y de los contribuyentes no son estadounidenses. Piénsalo, no lo supimos hasta el cierre del gobierno. Pero gracias a los demócratas, hoy podemos confirmar que millones de inmigrantes ilegales de Joe Biden, personas que cruzaron la frontera cuando Joe era presidente, ahora reciben cupones de alimentos de un programa financiado por los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro. Eso... Es decir, parece que los planes de él, el demócrata, de llevar a los estadounidenses hambrientos a luchar contra el usurpador Trump, otra vez se están desmoronando. Si se confirma que la mayoría del dinero para productos y alimentos que pagamos a los necesitados, y siempre nos dicen que lo necesitan, como no te da vergüenza, resulta que va a los migrantes ilegales. Eso causará indignación en Estados Unidos. Pero no contra Trump, sino contra el demócrata. Otra vez contra el demócrata. Entonces, pronto, cuando digamos ladrón, nos referiremos a un miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Y cuando digamos demócrata, por supuesto, nos referiremos a un ladrón. Y cuando pensemos en el futuro, esperaremos que haya menos de estos ladrones en el poder. ¿Hay algún aspecto de la vida que los demócratas no hayan arruinado en los últimos, 25 años? Creo que no hay ninguno. No solo busco alegrarme, también alegrar a otros. No solo en Estados Unidos los izquierdistas arruinan la vida, por eso la gente común y trabajadora quiere deshacerse de ellos. Esto es lo que está pasando con nuestro vecino del norte, Canadá. Me gustaría que Alberta siguiera siendo parte de Canadá, pero lamentablemente así ha sido desde hace mucho tiempo. Nada va a cambiar, y especialmente con Kearney, esto va a ser mucho peor. La independencia no significa mejor representación ni trato justo, es separarse totalmente de Canadá. Algunos lo llamaron el momento de 1776 para Alberta, otros lo llamaron una advertencia para Ottawa. Una cosa era clara, la provincia ya no espera cambios, está lista para hacerlos realidad. En este video mostraremos 10 razones por las que este mitin fue único en Canadá y cómo podría ser el inicio de la separación de Alberta. Aquellos que quieren quedarse en Canadá reunieron hasta 450,000 firmas, pero los demás, al parecer, quieren formar parte del nuevo Estados Unidos de Trump. Pero la prensa en Canadá es liberal fascista, igual que la nuestra, y guarda silencio total. Silencio mediático y una narrativa ignorada. ¿Pensarías que una multitud de más de 12,000 personas llenando la Asamblea Legislativa de Alberta aparecería en los titulares nacionales? Si ese día encendías la televisión, no encontrabas nada, ni noticias, reportajes, ni un susurro. Los grandes canales como Canadian Broadcasting Corporation y CTV, que suelen cubrir hasta pequeñas protestas, guardaron silencio. Global News sobrevoló la protesta en helicóptero, pero no mostró nada. No es solo cobertura perezosa, es silenciamiento intencional. El liderazgo canadiense tiene un miedo pánico de que Canadá, los habitantes de Canadá, se enteren de que alguien quiere separarse. Como en la Unión Soviética, recuerdo que en el 71 o 72 surgió la idea de que era posible irse. Resulta que todos se lanzaron en masa. Movimientos similares pueden surgir en otros lugares. Y todo comenzó con Trump. Damas y caballeros, si así lo desean, los aceptaremos. Canadá, como 50,000, el primer estado, la familia fue plantada y brota. O sea, se puede. Entonces, así fue otra vez en el 72, 71, 72 en la Unión Soviética. ¿Cómo? ¿De verdad se puede ir? ¿En serio? O sea, no tienes un 100% de probabilidad de que te encierren en un manicomio o te fusilen allá. Existe una pequeña posibilidad de que me liberen, así que arriesgaré. Cuanto menos hablan los medios de comunicación sobre esto, más decidida se vuelve la gente para expresarse por sí misma. Periodistas independientes, youtubers y páginas alternativas mostraron lo que los medios convencionales ocultaron. El movimiento es muy grande para ocultarse y demasiado fuerte para detenerse.
En un país que valora la libertad de expresión y la democracia, este silencio mediático debería preocupar a todos, no solo a los de Alberta. Si 12.000 voces pueden silenciarse tan fácil, ¿qué implica para el futuro de la libertad de expresión en Canadá? Nosotros, Canadá, somos uno de los países más libres del mundo. Apoyamos la igualdad, el diálogo abierto y el derecho de cada persona a expresarse. Pero como resultó, solo si lo que dice le gusta a la junta gobernante, y si no le gusta, que se aguante. Si hay algo en lo que casi todos en la manifestación estuvieron de acuerdo, es que Alberta se está agotando y no recibe nada a cambio. Una y otra vez escuchabas, nosotros pagamos, pero ellos lo desperdician. Los habitantes de Alberta aportan miles de millones de dólares anualmente en impuestos federales mediante pagos de igualación, solo para ver cómo ese dinero se usa para bloquear oleoductos, limitar el desarrollo de recursos naturales y financiar provincias que se oponen activamente a la iniciativa. Eso no solo es injusto, es indignante. Y ahora esa ira económica se está convirtiendo en acción política. Los agricultores, los petroleros, los dueños de pequeños negocios, todos vinieron con la misma queja. Ottawa está asfixiando la economía de Alberta, fingiendo que está ayudando. ¿Escuchan, Grabsky, los que van de Oregón a Iowa? Las empresas manufactureras de los estados demócratas se mudan a los republicanos, y la provincia de Alberta sueña con liberarse del abrazo de Canadá. Todos hablan de lo mismo. Nos están robando, reparten parte del dinero a quienes van a votar por ustedes, ya sea que lo necesiten o no, no importa. Lo principal es que corran a votar por ustedes. Y los que quedan, ¿por qué? Tienen miedo de votar por perder las dádivas, eso está claro, ¿no? Y el resto de los fondos los gastan en proyectos que absolutamente no necesitamos, precisamente aquellos que son los que pagan ese dinero, absolutamente innecesario. Pensamos que, señores, ustedes no son mejores que los monarcas del pasado. En realidad son peores, porque además siembran la discordia entre nosotros y nuestros hijos. Como alguna vez escribió Ayn Rand en su inmortal obra El Atlas se encogió de hombros. Bueno, a veces se traduce como Atlas se encogió de hombros, pero creo que Atlante sería más correcto. Sí, los creadores, los productores, los generadores de valor se van de los lugares donde no les permiten desarrollarse, dejando atrás a los parásitos. Bueno, esos son los que reciben limosnas y los saqueadores, esos son los que los roban y comparten con los parásitos. Así es, dejándolos solos para que o se destruyan entre ellos como cangrejos en un balde y se devoren unos a otros, o aprendan a ser miembros útiles de la sociedad. Es decir, aprendan a producir bienes, y no a quitar, dividir y aprovecharse del trabajo, la inteligencia y la capacidad de otros. Estamos viendo en vivo cómo se cumple la genial predicción de Orent. Ella es Alisa Zinovьevna Rosenbaum, quien llegó de Petersburgo a América en 1926. Por cierto, antes de eso estudió en la Universidad de San Petersburgo junto con mi abuela. Y descubrió que si la filosofía colectivista soviética se pone de cabeza, se obtiene el individualismo, el emprendimiento y la ganancia como medida del valor de un producto. Alisa resultó ser una filósofa y pedagoga nata. La prioridad del individuo, la racionalidad de la mente, el derecho a la felicidad personal y el derecho a la propiedad privada. Es decir, totalmente antimarxista, 100% antimarxista, ya que Marx representa la ausencia total de propiedad personal. Por supuesto, ella tomó mucho de von Mises, de Bastiat, de Hayek, del gran Thomas Paine, y le dio mucho al siguiente titán de la filosofía del capitalismo, Andrés Joseph Galambus. Llegó ese mismo año, 1926. Pero no desde San Petersburgo, sino desde Budapest, es decir, del Imperio Austrohúngaro. El año 1926 resultó ser vacío para América y sorprendentemente exitoso. Hubo 2 capturas así. Alicia, Ayn Rand empezó a escribir artículos y novelas filosóficas, y Joseph Andreas, quien fue el primero en el mundo en desarrollar las ciencias sociales, siendo un matemático y astrofísico destacado, él convirtió la ciencia social en una verdadera ciencia, con postulados, teoremas, teorías y un método científico de verificación.
Por cierto, si hacen clic abajo en la descripción en mi libro Capitalismo 101, gratis damas y caballeros, lo podrán obtener, digamos, descargar en su computadora, además de acceso al videoproyecto. Precisamente sobre lo que escribieron y hicieron Ayn Rand, Mises y Galambos, quiero decir. Y por supuesto, el gran Frédéric Bastiat, con su obra inmortal, Lo que se ve y lo que no se ve. Es esencial enseñar esto en todas las escuelas del mundo occidental como libro de texto para desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, está bien, me desvié hacia la filosofía. Volvamos a nuestros compatriotas que huyen del socialismo. Las personas suelen alejarse de lo que ven como malo y acercarse a lo que consideran bueno o mejor. Irse de casa, dejar todo lo familiar, las cosas, los amigos, el trabajo, todo un círculo de cosas habituales. Señores, incluso al mesero de su restaurante favorito. Hasta el plomero, al que sabes a quién llamar, pero allá en otro lugar no sabes a quién llamar. Y puedes darle las llaves de tu casa, porque él ya ha estado ahí 100 veces. Es difícil irse de todo eso. Y debe haber algo muy fuerte que te aleje. O algo muy fuerte que te atraiga para romper con eso. ¿Cuántos creadores de valor se mudan de Florida a California, saben, de esos? ¿Y cuántos de ellos? Esa gente que alimenta y da de beber a este país está huyendo de Texas a Nueva York. Tal vez alguien lo haga, pero así que se note, no. Puedes revisar esos camiones que transportan muebles y cosas así. Como cuentan ellos, ya tienen una enorme cantidad de pedidos de Nueva York hacia Texas y no saben qué hacer, tienen que regresar los camiones vacíos de Texas a Nueva York. Así que probablemente no es que nadie esté huyendo, pero la cifra está muy cerca de cero. ¿Cuántos robos hay en los estados rojos? Nosotros somos rojos, o sea, republicanos, pero quieren unirse a los azules, es decir, a los estados demócratas. Cero, ¿no? No importa cómo lo digas. Cero, nulo, cero, bilis, selch, efes, eso es en hebreo, ¿verdad? ¿Cuántos estados de Estados Unidos quieren salir y unirse a Canadá? Cero. ¿Cuántos estadounidenses quieren huir a Venezuela? Bueno, tal vez uno quiera. Ni siquiera lo quieren aquellos que están en prisión. Eso es. ¿Cuántos quieren irse corriendo de Estados Unidos y huir a Haití o a Sudán o tal vez a Somalia? ¿Cuántos somalíes quieren regresar a Somalia? De nuevo, quiero decir cero. Creo que nadie. ¿Por qué? Porque todos quieren vivir donde les gusta, Lu. Editor de subtítulos. Y surge la pregunta: ¿por qué la mitad de la población de Estados Unidos vota por los demócratas si luego ellos mismos quieren mudarse de los estados demócratas a los republicanos? No tengo una explicación, sinceramente. Tengo algunas suposiciones, pero ninguna es definitiva. No puedo decir qué es esto y señalar con el dedo y decir qué es esto. Y lo primero sí, pero la mitad de la población de Estados Unidos son unos completos idiotas. Así es. Esta es la primera explicación. Pueden ser buenos médicos, cocineros o incluso maestros. Una posible explicación B. Ellos pertenecen a la categoría de personas cuyas sensaciones son más importantes que las conclusiones racionales. Es decir, en cuanto los invade una emoción o sensación, sin importar su nombre, su razón se cierra y simplemente no se puede hacer nada ni con lógica, ni con argumentos, ni con hechos, nada. Si va en contra de sus sentimientos, entonces es imposible abrirse paso. Y el 50% de la población, como lo determinó Alisa Sinovna Rosenbaum, también conocida como Ayn Rand, se divide en dos categorías, no sé si iguales, pero en dos: saqueadores y parásitos. Aún así, tengo mucha esperanza de que la tía Alisa no tenga razón. A continuación, no olviden la campanita. Por favor, damas y caballeros, si es posible, estaremos muy agradecidos por su donación o contribución. Hasta la próxima, hasta la siguiente vez. Nos vemos pronto.